Hola a todos. ¿Qué opinan ustedes de la Navidad? Por si acaso yo estaba pensando en qué se podía hacer, qué podía hacer, y no sé, no he tropezado con un tema muy navideño, digamos, porque como les dije antes, he sacado un montón de textos de la lista de posibles temas a tratar. Por ejemplo, estoy leyendo la biografía de Hitler, la biografía de Ian Kershaw, por si acaso, lo pueden buscar por ahí, es que yo sé que es un libro muy famoso. Es la versión resumida en un solo tomo, porque la versión verdadera es en dos tomos y es 1600 páginas. Claro que no te lees todas las notas a pie de página, ¿no? Pero eso es lo que demandaría un historiador riguroso como Ian Kershaw. Entonces, estoy leyendo la biografía y hay un montón de cosas, un montón de aspectos sobre los cuales me gustaría comentar, pero los videos no diferencian entre lo que es una apología de y lo que es, digamos, un comentario, un complemento e incluso una crítica, o no una crítica devastadora en contra de, no pueden diferenciar los sistemas automáticos. Entonces, todos los temas de Hitler, que eran dos, pero podrían ser tres, están fuera del asunto y tampoco puedo hablar de otros temas. No vale la pena mencionar ni la palabra porque si bien el algoritmo la va a notar y va a ver si, digamos, hay palabras complementarias, mejor ni mencionemos para que no haya problema. Entonces estamos aquí un poco censurados. Voy a hablar de inflación, pero yo creo que va a ser eso ya la próxima semana, así al filo de que este año se acabe. Pero entonces el otro tema que en el cual yo estaba pensando, pues no es para nada navideño, para nada navideño. Entonces, ni modo, vamos a tener que, voy a tocar ese tema porque me parece increíble. Entonces, sí, una moraleja de estos tiempos, una moraleja de este momento es que sea donde sea que tú estés, tienes que pensar en las oportunidades que tú tienes dentro de tu propio espacio. Ese es como una especie es una tarea obligatoria para absolutamente todos, porque la cosa está aparte de interesante, bueno, está siempre en movimiento constante, ¿no? Y los caminos, ¿eso qué quiere decir? Que tú como variable estás siempre eligiendo la posibilidad de un camino. Y ustedes pueden entender que si, digamos, la variable elige cierto camino, ¿no? Y está escogiendo entre sus posibilidades, ¿no? Si partes desde cierto punto, puedes ir a un punto muy malo, ¿no? O a un punto muy bueno. Los dos puntos son una posibilidad, ¿no? Desde acá, digamos, ¿no? Entonces, hay que estar siempre trabajando para empujar lo que es la totalidad hacia la mejor posibilidad, hacia la mejor posibilidad. Hay que hacer literalmente todo lo que se pueda, ¿no? Y incluso dentro de tu realidad particular siempre tienes oportunidades. Y, y bueno, nuestra realidad está, ¿cómo se dice? Fascinante, pero está recontra loca. Está recontra loca y tú te pones a pensar, ¿no? Las personas que somos los viejos, ¿no? Viejo como yo tengo 46, voy a cumplir 46. Y también hay que festejar ¿cómo se dice? El aniversario del canal y todas esas cosas. Lo vamos a tener que dejar para la próxima semana, porque no corresponde abarcarlo todo de una vez. Eh, Cuando tú te pones a pensar, y las personas que, digamos, tenemos cierta edad, podemos pensar y recordar desde hace 2 décadas, ¿no? 2 décadas son bastante saludables para pensar y analizar al respecto, porque cuando tú eres más joven, creo que no tienes una noción tan
presente de lo que es el tiempo, ¿no? Porque una cosa es recordar y poder verlo en los libros, en los medios, en los resúmenes de historia y todo lo demás. Pero otra cosa es haberlo podido vivir, ¿no? Entonces nosotros podemos mirar un poco atrás y esa es, digamos, una posibilidad que se tiene. Obviamente, con la historia se puede ver mucho más, pero uf, ya, pero eso es, hay muchos espacios sobre los cuales se tiene que imaginar y hoy en día podemos imaginar como nunca antes podemos imaginar. Ya, pero, eh, el proceso de la sociedad, el proceso de que estamos eligiendo siempre un camino, es permanente, ¿no? Entonces tú puedes ver de que hay, yendo hacia atrás, hay autores que de forma insospechada van estructurando y ayudando a estructurar ciertas cosas. Y del día de hoy, de lo que yo quería hablar, es de algo de lo que no sé si hay información, no sé si hay mucho dato y todo lo demás, pero entonces consideren esto un pequeño abordaje al mismo. Aunque lastimosamente ya he estado mucho tiempo, van a disculpar, ¿no? Van a disculpar de que hemos estado hablando bastante, pero ¿de qué es? Entonces les quiero mostrar las imágenes porque de lo que podemos ver es muy visual el asunto. Entonces, primero, en primer lugar, busquemos al autor. Busquemos a este hombre. Eh, Aquí te dice, ¿no? Playwright, o sea, en otras palabras, autor de teatro, ¿no? Él es Clive Barker. Por si acaso, Barker es un nombre bastante... El apellido tiene significado y quiere decir ladrador, ladrador de ladrar. Bueno, entonces aquí está Clive Barker, que hoy por hoy tiene ya tiene 69 años, por si acaso. Eh, ¿Qué podemos decir de él? Miren, puede que a ustedes no les suene el nombre, pero al ver las imágenes ya deben estar diciendo varios de ustedes, ese es. Y la respuesta es sí, ese es. Eh, Clive Barker, que es, digamos, dramaturgo, le ponen ahí, playwright, sobre todo se lo conoce en el mundo de la, digamos, del entretenimiento por varios trabajos muy meritorios. O sea, por ejemplo, ahí pueden ver, ¿no? La Puerta del Infierno. Él es el director y guionista de las primeras Puertas del Infierno. Si no me equivoco, es el director y guionista de La Puerta del Infierno, perdón, la primera y la segunda Puerta del Infierno. Y esos obras, La Puerta del Infierno, y podemos ver, aquí vamos a ver, vamos a ver aquí, ¿no? Entonces, Hellraiser, él es el autor del primer Hellraiser. Y yo la recomiendo, la verdad, es como se dice, horror brutal, en otras palabras, horror monstruoso, pero yo recomiendo que vean la uno y que vean la 2 teniendo en cuenta de que es horror, pero espantoso, o sea, tal como están viendo a este tipo lleno de cara de púas, esa es la inspiración, la idea. Pero esa película se basa en un corto de Clive Barker, que es, si no me equivoco, es, sí, hace corazón perdido en el infierno o corazón encaminado al infierno. Esa sería una buena traducción. Corazón encaminado al infierno. Y ese cuento o noveleta o algo por el estilo está incluida en la obra de Clive Barker, que es Los libros de sangre. Los libros de sangre, los Books of Blood, uh, son, uh, son sus colecciones de cuentos. Por si acaso, adivino de que la editorial Valdemar ha hecho una magnífica colección de esos cuentos de sangre. Cuando yo pueda, ya saben, cuando yo pueda, me las voy a comprar, pero no son nada baratos esos libros, así que me voy a comprar uno al año. Voy a completar mi colección de aquí a 4 años. Ya. Y bueno, y son unos libros medio, uf, así, ¿no?
con unos temas sexuales, pero brutales, monstruosos e infiernos y todo lo demás, ¿no? Entonces, él trabaja mucho la sexualidad de una forma bastante, diríamos, perversa, tal vez en sus novelas. No, no lo veo tanto así dentro de lo que es, eh, dentro de sus películas y demás, ¿no? Pero es uno de sus temas posibles. Porque él, si no me equivoco, es homosexual, ¿no? En otras palabras, él es, por ese lado, se ha declarado algo. No, no, todo lo demás no, o sea, no, no es ni satánico, no sé si es sadomasoquista y demás cosas, no, no tengo ni idea de eso, al menos de declaraciones públicas, ¿sí? Si no me equivoco, se declaró homosexual y explicó que era homosexual. No, no, no estoy al tanto, ¿cómo se dicen? Los pormenores, no me he metido, pero es importante saberlo, ¿no? Entonces, él hizo esta obra, los libros de, ¿cómo se llama? La Puerta al Infierno, ¿no? Metido dentro de lo que es sus cuentos, que son los Books of Blood, los libros de sangre. Ya. Eh, pero también hizo otras cosas. Entonces, a ver, podemos ver que a mí me gustaron bastante, por más que varias de sus obras siempre te golpean un poco el estómago en el sentido de que sea lo que sea que está pasando, llega un momento en que te dices, ay, ay, pero qué cosa, ay. ¿Y qué es lo que tiene Clive Barker? Clive Barker hizo no solamente esas novelas, esas películas, porque vamos a hablar luego de otra película suya, sino también hizo estos juegos electrónicos. Entonces, a ver, vamos a ver qué nos da. Un segundito, va a buscar. Entonces, aquí hay dos juegos electrónicos de Clive Barker. Uno es Undying, que yo lo recomiendo. Es por si acaso es un juego viejísimo. Debe tener, no sé, 20 y tantos años. O sea, entonces es un juego de hace 20 y tantos años. Yo recomiendo que lo busquen porque esto ya no debe tener derechos de autor, ni distribuidora, ni nada. Entonces, búsquenlo, encuentren la versión pirateada y jueguen, ¿no? Porque los fanáticos de los juegos se han ocupado de mantener el juego vigente y de que esté disponible. Entonces, aprovechen eso. Vean, busquen este juego de Clive Barker Undying. Entonces, Clive Barker, Clive Barker, le buscaremos acá Undying. Undying es muy bueno este juego, tiene muchísima imaginación, pero como juego tiene ritmo, como juego tiene concepción visual, y es, bueno, es divertidísimo de principio a fin. Yo lo recomiendo. El tema es Lovecraftiano, ¿no? Entonces, de esos poderes, de esas fuerzas que están más allá de nuestro contacto y de esos universos paralelos y todas esas cosas. Por si acaso, como les digo, este juego es bastante antiguo. Y aquí hay otro juego más que es Jericho, ¿no? Entonces, pongámoslo para ver los dibujos, para ver las imágenes. Entonces vamos a buscar aquí Clive Barker Jericho, Clive Barker Jericho. Este otro juego, este otro juego es muy particular. También yo lo encontré divertidísimo. Me encantaría que haya, digamos, algún, ¿cómo se dice? El diseño. Porque si bien es brutal, monstruoso, tiene su aspecto atractivo, ¿no? Tiene su aspecto interesante. Y por si acaso también tiene la lógica del tema, por si acaso ahí tiene unas escenas que son brutales y monstruosas, de que tú juegas, pero así, o sea, mirando a un lado para ver. eh, bueno, pero tiene algunas cosas de diseño, ¿no? El problema es precisamente de que si hubiese, digamos, ¿no? El diseño, eh,
a las partes interesantes y a las partes no interesantes más o menos le otorgan el mismo monto de espacio. Eso me ha pasado con varios libros de diseño de gráfico, ¿no? De cómo se diseñó tal juego, por ejemplo, BioShock, ¿no? Los libros del diseño de BioShock no le hacen justicia al diseño de BioShock, que es un juego también muy antiguo que yo lo recomiendo. Entonces, Clive Barker hace estas cosas. Ya pueden imaginar, ¿no? De que se ven en un mundo brutal. Su idea de monstruosidad es una idea de carne agredida, de carne desgarrada, lo cual es bastante universal. No es solamente un tema suyo original, sino más bien un tema general apropiado por él, por si acaso, ¿no? Entonces, esto es muy interesante. Como les digo yo, este juego es muy bueno como juego, como mecánica de juego. Me encantaron todos sus personajes, me encantaron toda su lógica, porque es una lógica muy interesante, ya que vas abandonando los personajes y te puedes ir entrando a los otros y así recorrer los desafíos que son siempre los juegos electrónicos. Pero nosotros, ya saben que nosotros somos temas medio que culturales, medio que del mundo, ¿no? El tipo de cosas, vean estas cosas de imágenes que hay en Jericho. ¿Y qué tiene que ver Clive Barker con nuestro mundo y todo lo demás? O sea, ¿qué tiene que ver con inflación? ¿Qué tiene que ver con crisis del límite? Sigamos hablando de Clive Barker. Como a mí me gustaron mucho estos juegos, estamos hablando de hace veintitantos años atrás, ¿no? Me gustaron mucho. Entonces yo busqué a ver si había hecho algo, si había hecho algo que yo pudiese comprar. Lo que sucede es que yo desconfío de las colecciones de cuentos. ¿Por qué? Porque es muy difícil y constituye un arte en sí mismo hacer un grupo, hacer una colección de cuentos de la misma calidad. Hay eso, ¿no? Esos compendios de cuentos, pero rara vez de un autor tienen la misma calidad todos los cuentos. En otras palabras, tú estás leyendo los cuentos y llega un buen cuento y dices, bueno, este debe ser el mejor cuento, ¿no? Entonces, ese problema tengo con las colecciones de cuentos, tal vez por malas colecciones de ciencia ficción en la que reunían todo y te lo vendían en el libro, tal vez. Entonces, yo de Clive Barker, interesado como estaba en su obra, busqué qué podía comprarme suyo de un tomo, digamos. En otras palabras, yo busqué sus novelas. Vamos a hablar de su novela. Y vamos a hablar luego vamos a hablar, vayamos, ¿no? Entonces, por si acaso, lo que estamos haciendo en este momento vean, ¿no? Todo lo que hay ahí disponible, interesante, extraño, ¿no? Pero que tiene su lado fascinante y su lado fascinante positivo. Porque todas estas obras de Clive Barker, desde Las Puertas del Infierno hasta sus juegos electrónicos, siempre tienen que tener, ¿no? El toque humano, el aspecto humano, porque si no, no te interesa, ¿no? Y por más que sea algo para que tú digas, Dios mío, qué asco. ¿Eso qué quiere decir? Digamos, de que hay una lógica ahí, de qué es asqueroso y qué no lo es, ¿no? Siempre. Y eso es bastante interesante en esto. No, a ratos, como les digo, no ofrece varias sorpresas, pero es parte de nuestro mundo y todas las cosas que hay para ahí, que hay ahí para que tú consumas. Como no puede ser que digamos, por si acaso, creo que uno de los grandes placeres de la vida es desde el cine hasta poder ir a un partido de fútbol, ¿no? ¿A quién no le gusta? La verdad que por suerte yo no le agarré el vicio, digamos, pero siempre me gustó ir ahí
¿no? Y estar ahí haciendo barra por lo que sea y hablando con la gente. Y claro, tú vas a ser director técnico, tienes que ir a participar, si no, ¿para qué vas? Velo por la tele, caramba. Ya, pero entonces todas esas son narrativas. Todas esas son narrativas y hay que tener gusto, hay que, ¿cómo se dice? Están ahí para tu consumo. Está Netflix ahí para tu consumo, entonces date el gusto, ¿no? Y es bastante interesante lo que se puede encontrar. Bueno, por si acaso, entonces, ¿no? Undying, Jericho, La Puerta del Infierno, pero, antes hablemos de Clive Barker y otra película suya, porque tuvo un gran éxito con Las Puertas del Infierno, pero él hace las dos primeras. Todas las demás Puertas del Infierno, Clive Barker no sé si se vincula con la obra en cierta medida, ¿no? O mejor dicho, no sé cuánto se involucra con la obra. Creo que ya no mucho, creo que ya no mucho y por lo tanto, ya saben, se convierte en franquicia y no llega a ser muy interesante, pero Clive Barker tenía otra película para presentarla a finales de los años 80. Y esta película tiene algo de interesante, porque es una película de horror. El nombre de esta película es Nightbreed. Nightbreed, y como siempre hay unas cosas asquerosas, pero que da asquito ver. Se basa en un cuento o en una noveleta, en otras palabras, una novela corta de Clive Barker, Cabal, ¿no? Cabal. Ya. Yo les invito a que la vean. No creo que ni se sorprendan, no creo que les disguste, ni nada. Es interesante, tiene lo suyo, ¿no? Bueno, pueden ver aquí por las fotos de que hay algunas cosas que son pues asquerosillas. Ah, Clive Barker maneja a lo asquerosillo, ¿no? ¿Cómo se llama? Con bastante libertad. No, lo interesante de Clive Barker es eso, ¿no? De que tiene esa otra perspectiva de lo que tú no estarías, de lo que tú no estarías dispuesto a concebir o a pensar o a utilizar o a mostrar, él lo hace, él lo muestra. Por ejemplo, los juegos anteriores son un ejemplo. No es una imaginación que va por otro lado, pero aquí podemos llegar a una conclusión bastante interesante de a qué lado va. Entonces, a ver, Clive Barker, Nightbreed, vamos a ver la película 1989, ¿es? Creo que sí. A ver, ay, vamos a ver. Escucha, hay un monstruo ahí que me da coche. Y por lo visto también se hizo juegos y otras cosas más, pero eso ya no sé. Bueno, el punto es, a ver, estas son escenas de la película. Entonces, esta es la película. Ya, este es el villano de la película. Y no, estos son los monstruos de la película, es una película de terror. Y es bastante interesante la idea del terror aquí utilizada. ¿Por qué? Porque podemos hacer un resumen rápido del asunto. ¿Y cuál es el resumen rápido del asunto? Los monstruos son los buenos y los normales son los monstruos. ¿Sí? Entiendan eso. Y alguien dirá, pero eso no es tan revolucionario. Ya, no se hizo mucho. No se ha hecho mucho. 1989, la película. ¿De cuándo es el cuento? Podemos ver, a ver, Clive Barker, Cabal. Entonces, Cabal, vamos a ver la historia corta, ¿de cuándo es? Del 88. Aquí dice que es una novela. Sí, parece ser una novela grande, pero... Ya. La película Nightbreed es del 90, no es del 89. Estaba cerca, por más que no me acordaba con precisión, ¿no? Entonces le pondremos aquí ya un segundito. Ya.
La película podría disgustar, podría gustarles, ¿no? Pero una vez más, la idea es, ¿cómo se dice? Ah, que el- la cosa está torcida, ¿no? En otras palabras, los monstruos son los buenos, la gente normal y los malos. La gente normal persigue a los monstruos. La gente normal está persiguiendo al personaje principal. El personaje principal es un monstruo, pero no es malo. Los monstruos son diferentes de los seres humanos normales, ¿no? Y tienen algunas cosas, pero está todo al revés. Y los productores tuvieron ese problema cuando vieron la película y dijeron, oye, aquí los malos son, digo, aquí los monstruos son los buenos. Los malos son los otros. Ya, ¿no? Entonces, aquí supuestamente se publica en 1988, pero ya era parte de Books of Blood, entonces se publica como libro en 1988. A ver. Ya, no, no, pero entonces, ¿cuál es la idea? La idea es finales de los años 80. Finales de los años 80 se está, ¿no? Se está con estas ideas jugando, entre otros, Clive Barker. Entre otros, Clive Barker, que es diferente de él, bueno, o sea, él es homosexual, recuerden, ¿no? Recuerden. Y una vez más, por si acaso pueden ver todas sus novelas, todos sus juegos y todo lo demás, no entra a colación en el tema, ¿no? Entonces, el tema está por detrás, el tema está por detrás de cómo se puede ver las cosas desde el otro lado, ¿no? Desde otro lado, desde otro lado, desde otro punto de vista, ¿no? Pero el punto es 1988, finales de los años 80, ¿no? Está el tipo con esas ideas. ¿Y qué está sucediendo en paralelo a eso en otros espacios? En otros espacios está sucediendo lo que es las guerras de lo políticamente correcto o las guerras de los llamados estudios culturales, ¿no? Está el feminismo de tercera ola, está imponiéndose y peleando su espacio en la academia, ¿no? Prácticamente, ¿no? Ya, sí, van captando para dónde vamos. Esta película, a mí, tiene lo suyo, ¿no? Porque el director tiene lo suyo, la verdad. Tiene lo suyo, pero más o menos diría. Pero no aburre, no aburre. Lo que pasa es que, y tiene unas ideas muy interesantes, ¿no? La idea de Miriam, ¿no? El lugar donde están los monstruos. Y él es el tipo de autor que se mete en su obra y va elaborando, ¿no? Y entonces sus obras son como unos grandes árboles creativos, eso es interesante. Por si acaso de esta película, a Razas de la Noche, por si acaso hay una traducción, Raza Nocturna también era la otra. De esta película hay la versión del director. Yo recomiendo la versión del director. Las variaciones son muy pequeñas, pero es suficiente. Hay unas criaturas rarísimas, locas. Es un rayazo también. Ya, entonces, vayamos, ahora sí. Entonces, hace más de veintitantos años, yo interesado como estaba a mí me encantó Jericho, me encantó Jericho, como la jugabilidad y todo lo demás. Y me gustó mucho, me gustó muchísimo Undying. Si no me equivoco, este lo jugué en la universidad y el otro lo jugué ya en los tiempos, así, primeros tiempos laborales. Pero ¿cuál es el punto? El punto es de que yo quería ver alguna novela suya. Y gente, esto de todas las cosas que yo he leído, gente, esta fantasía es
así la más volada que yo he tenido la oportunidad de leer. Esto es una creatividad destornillada. Y no lo digo como ofensa, lo digo lo digo como mérito. Eh, eh, yo diría que tiene altibajos la novela. Es muy grande, es muy grande, pero diría que es muy interesante. Por si acaso, aquí está la edición en español. Esta era la edición en español. Es una locura. Clive Barker y mágica, o y mágica, ¿no? Pero con J, ¿no? Y mágica. Y mágica. Es una locura esta novela. ¿Cuándo se publica esta novela? Se publica, aquí está, en 1997. En otras palabras, se publica en medio de lo que es el estallido de varias cosas a nivel académico. En otras palabras, por ejemplo, lo que acaba de mencionar, lo que acababa de mencionar, ¿no? Los estudios culturales ya se han enquistado y apoderado de la academia. El feminismo de tercera ola ya se ha enquistado y apoderado de la academia. Entonces, todos esos espacios ya están ocupados. Y lo que está haciendo ese segmento es pelear contra los otros espacios académicos que quedan, ¿no? Entonces, y aquí tú tienes esta obra que es, ¿cómo se llama? Uh, es, como se dice, una locura, pero ¿qué hay dentro de esa locura? Feminismo de Isor de Rex. uh, ¿Cómo se llama? Es muy interesante que hay una criatura y tú lo ves en la presentación inicial, es un hombre. Eh, y de pronto, ¿no? Y de pronto se transforma en mujer. Y tú estás leyendo el libro y te vas imaginando a la criatura y de pronto es, ¿no? Es hombre. Y después sigue leyendo y es mujer. Y tú dices, ya, pero no, pero tienes que cambiar, o sea, es clic, o sea, es un, ¿cómo se dice? Un desfase, es un desfase muy interesante en la narración, porque estoy seguro y lo puedo demostrar que el desfase sucede para el autor también, ¿no? Pero en otras palabras, tú tienes un personaje que es asá, que después se vuelve así, pero al volverse así no es coherente con que él haya sido asá. Pero no importa, el punto es de que hay la transformación, ¿no? Hay un tropiezo narrativo ahí para mí, y lo puedo demostrar, como digo. Pero ¿cuál es el punto? En este momento tenemos, ¿no? Lo que es la teoría de género en su actual forma, pero que es, pues, todas esas teorías de identidad y todo lo demás, ¿de dónde surgen? Sabemos de dónde surgen y todo lo demás. Lo que a veces olvidamos es de que esas cosas, esas ideas, tienen consecuencias en todo en todo, incluyendo los espacios creativos, ¿no? Y cómo los espacios creativos también le dan fuerza. No es que las ideas puedan existir impermeabilizadas de lo que es la fantasía. Entonces tú ves aquí la fantasía, explota, ¿no? Y presenta todo eso. Y habría que ver cuánto destruye, ataca y todas esas cosas a los otros aspectos. ¿Cuáles son las benditas consecuencias? Porque de y mágica, se la enseñaba y se la presentaba en un montón de cursos de género desde los años 90. O sea, desde que ¿cómo se dice? A ver, ¿cuándo se publica el total? Octubre del 91. Eso quiere decir que se publica en el 91 esto. ¿Ah?
Entonces coincide más bien con el momento, ¿cómo se dice? El momento más fuerte de la pelea, de las peleas de los estudios culturales. Ya. Sí, sí, lo que pasa es que la fecha del 97 es porque hasta el año 97 era lo favorito de propio Clive Barker, su trabajo favorito. Ya. Pero no, entonces años 90, ¿no? Finales de los 80. Entonces, cae cabal, perfecto a ese punto donde se están peleando las cosas. Y como obra de fantasía, como obra de autor homosexual, tuvo amplísima distribución en el mundo académico anglosajón. ¿Y qué es lo que hay en esa obra? Hay ese personaje. Y ese personaje es un mistif. Y el mistif carece de género. El mistif obtiene el género de lo que tú amas, lo cual es una idea sumamente interesante del mundo de la fantasía. Del mundo de la fantasía, ¿no? Es la otra mirada, es la otra cosa. Y tú dices, ¿no? ¿Cuánto influye la fantasía en las ideas de fulano, de mengano, en las cosas que se van diciendo por ahí? Les contaría también cuál es la naturaleza de Dios en Imágica. Les contaría. Y podríamos contarles la historia de quién es el Hijo de Dios, cómo fue concebido el Hijo de Dios, ¿no? Podríamos hablar, pero eso sería revelar demasiado. Se debería revelar demasiado y no queremos que haya spoilers. Lo que yo quería es que la gente piense, estamos en un momento en el que en Estados Unidos se está debatiendo con muchísima fuerza, todos los aspectos vinculados con género. Tenemos, ¿cómo se dice? Levantadores de pesas, hombres compitiendo en la categoría de mujeres y tenemos ese tipo de cosas, ¿no? Y tú dices, ¿de dónde vienen estas cosas? ¿De dónde vienen estas cosas? ¿Cómo es que se han confundido tanto? Porque la idea original no es estar confundidos. La idea original es una posibilidad de la fantasía. Si tú has confundido la fantasía con la realidad, eso ya es problema tuyo, ¿no? Pero ¿de dónde vienen? ¿De cómo se generan los efectos? ¿No? ¿Cómo influencia uno a otro? Platón decía, el arte imita la vida. O era Platón o Aristóteles, no me acuerdo cuál de los dos era. El arte imita la vida. Lo que se olvidan, lo que ellos no sabían, lo que ellos no podían conseguir era lo otro, que la vida imita al arte. Eso no concebían. E incluso puede tropezar con el arte. Tropezar. Ok, damas y caballeros. No sé. Espero haberles despertado la curiosidad por no solamente estas obras de Clive Barker, sino por por las obras que hay ahí. Están ahí las cosas, damas y caballeros. Están ahí y hay que, digamos, hay que agarrarlas, hay que verlas y poco o mucho hay viajes fantásticos. Esto de mágica eso como les digo, es una locura. Es que te estás leyendo y dices, hay un montón de cosas que tú dices, que acabo de ser testigo de, señor juez, no, policía, policía. Ah, y estás leyendo y te lleva por lugares donde tú, bueno, por donde tú y tu imaginación no irían, ¿no? Es interesante ver eso, ¿no? Es interesante ver ¿cómo se llama? El papel que tiene el loco, digamos, ¿no? El loco en concebir los otros mundos, los nuevos mundos. Esto por si acaso es arte de mágica.
Bueno, y de Isor de Rex, ¿dónde está Isor de Rex? No creo que haya muchas arte de Isor de Rex. Isor de Rex es a ver, Isor de Rex es la capital. Ahí está, ¿ve? Isor de Rex, no hay mucho. Ese nombre solo existe esto, y no hay más. Sí, no hay dibujos, no hay dibujos. Esto vendría a ser más lo más que se intenta. La ciudad de la autarca, el autarca. Ok, damas y caballeros. Entonces, no es un video muy navideño. Este es un video de, recuerda dos cosas. Recuerda la importancia de la fantasía. Cómo incluso podemos llegar a confundirnos en nuestras realidades con la fantasía. Ese es uno. Y recuerda que está ahí disponible para que tú vayas a explorar y divertirte. Si no te gusta, si por X o Z razón no puedes leer, seguro que puedes ver, ¿no? Ver películas, ver series, ver dibujos animados. Yo diría de que es uno de los placeres, es uno de los gustos de la vida, junto con todos los otros que están ahí, incluyendo respirar. No te olvides de respirar, alégrate, disfruta. Son momentos para divertirse, para festejar, para darse ánimos y todas esas cosas. Yo lo veo siempre muy positivo. A mí me agrada la Navidad y una de las razones por las cuales me agrada es porque me tiene que agradar. Eso deduje en cierto tiempo y dije, estaré feliz. ¿Por qué? Porque es la temporada para estarlo. Ah, es extraño, pero funciona. A mí me agrada, no sé, me agrada todo. Me agradan los foquitos, me agradan los arbolitos, me agradan los brillos. Ah, entonces, alégrate, alégrate. Busca cómo hacerlo. Gente, yo tengo un montón de tesoros acá en este pedazo de biblioteca y en otros pedazos más. Es gran parte de esos tesoros están ahora ahí en la red, disponibles en PDF. Y bueno, no sé si se puede hacer en sus países, pero dependiendo si es, en algunos casos, cuando no tienen derecho de autor, puedes ir allá a una fotocopiadora y hacer esto. Se llama copia única. Se puede hacer, se puede hacer, se puede hacer. Entonces, habla con el impresor, hazlo, hazlo, hazlo para divertirte. Felices fiestas. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias por su atención.